buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hablar un poco acerca del Banco Central de Reservas del Perú. A lo largo de este curso hemos escuchado, ¿no?, que hemos hablado siempre acerca del Banco Central de Reservas del Perú. Pero, ¿qué es el Banco Central de Reservas? ¿Qué es el BCRP? Este Banco Central de Reservas del Perú fue creado el 9 de marzo de 1922, mediante la Ley 4500, por iniciativa de bancos privados. El objetivo principal de este Banco Central es regular el sistema crediticio y emitir en forma exclusiva todos los billetes y monedas, ¿ya? Casi un mes después, el 4 de abril de ese año, la institución inició sus actividades, ¿no? Ahora, tras esta gran depresión que hubo en 1929, los efectos de la crisis mundial se dejaron sentir en el Perú. Ustedes saben que la crisis mundial, económicamente hablando, fue pues muy difícil, sobre todo para nuestro Perú, para nuestro país. La caída de los precios internacionales, las restricciones al crédito internacional dificultaron el financiamiento del gasto público y generaron una fuerte depreciación de la moneda nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra moneda se devaluó, hubo una depreciación total de monedas, nuestra moneda ya no valía nada. A finales de 1930, el entonces presidente del Banco Central de Reserva, el señor Manuel Olachea, invitó, ¿no?, al profesor Edwin Kingmeyer, reconocido consultor internacional, para enfrentar esta crisis. Entonces, este señor, junto a un grupo de expertos, culminó, pues, ¿no?, un conjunto de propuestas de las cuales planteó la transformación del Banco de Reserva y fue aprobada el 18 de abril de ese mismo año, es decir, del año 1931. La función era de mantener el valor de la moneda, o sea, evitar más la devaluación de la moneda, ¿no? Es entonces que el 3 de septiembre de 1931 se inaugura oficialmente el BCRP, el Banco Central de Reservas del Perú. ¿Cuál es la misión para este señor, Kingmeyer? Era solucionar el problema de la fuerte depreciación de la moneda nacional. Entonces, tuvo un trabajo arduo durante 4 meses, presentó documentos, proyectos. Entonces, siempre entre sus proyectos estaba plantear la creación de este Banco Central de Reservas para poder corregir las fallas que según la misión tenía, ¿no? O sea, corregir las misiones que supuestamente tenía el Banco de Reservas, es decir, evitar más la desvaluación de la moneda, o sea, ya que se valore, que tenga el valor correcto, ¿no?, de la moneda en este caso. Ahora, la función principal para este señor era la estabilidad monetaria y mantener la exclusividad en la emisión de billetes, es decir, que este Banco Central tenía que emitir los billetes, ¿no?, que siga cumpliendo con esa función. Dentro del marco legal, en la Constitución Política del Perú de 1993, se consagran los principios fundamentales de este sistema monetario. La emisión de billetes y moneda es facultad exclusiva del Estado. Entonces, ustedes saben que los billetes y las monedas tiene que dar el Estado. El Estado tiene que dar esta facultad para que se pueda emitir esos billetes y monedas. Y lo va a emitir mediante el BCRP, mediante el Banco Central de Reservas del Perú. Y lo dice en su artículo 83 de la Constitución, ¿no? Ahora, el Banco Central, como persona jurídica de derecho público, tiene toda la autonomía dentro de su marco de ley orgánico, con la finalidad de preservar siempre la estabilidad monetaria. El Banco Central es el que se va a encargar de hacer prevalecer siempre esa estabilidad monetaria, es decir, que si a hoy en día un sol equivale a un sol, que siempre valga un sol, ¿no? O sea, no vamos a hacer que esa moneda se devalúe y, pues, por ejemplo, ¿no?, tengo que cambiar esa moneda, pues
que ya pierda ese valor, que ya no cueste, pues no valga un sol, ya no significa un sol, sino de repente la mitad, pues, o que un sol sea igual a 20 centavos. Entonces, no, siempre que haya esa estabilidad monetaria, y eso también ayuda a que nuestra economía dentro del país se encuentre estable, ¿ya? Las funciones, como dice, regular la moneda y el crédito dentro de un sistema financiero, administrar todas las reservas internacionales a cargo y además que señala dentro de la ley orgánica. El banco además debe informar exacta y periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales. Entonces el BCRP tiene que informar al Estado cómo están las finanzas a nivel nacional dentro del Estado peruano. ¿Ya? Si bien es cierto ahora en estos tiempos de pandemia, ha sido un poco complicado lidiar con todos estos aspectos económicamente hablando, porque ha habido pues no una crisis, sino ha habido una inestabilidad económica debido a la pandemia, como hemos conversado anteriormente, sobre el PBI, ¿no? Se tenía planeado crecer en el PBI un promedio del 3.3% aproximadamente, que no era mucho, pero con la pandemia pues no, entonces no ha crecido mucho. Entonces en ese aspecto también nosotros, ¿qué hemos dado? Hemos dado lugar, hemos, como dice, buscado, ¿no?, los mercados internacionales, la bolsa, ¿no?, la bolsa de valores de los mercados internacionales. Entonces, con donde hemos adquirido préstamos, pero eso no es muy bueno porque, claro, hemos obtenido el dinero, pero el problema viene después, para el problema del financiamiento, ¿ya? Entonces, esos aspectos siempre hay que considerarlos también. De conceder este financiamiento, bueno, continuando, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo que el BCR tiene que encargarse de todos los estados financieros, se tiene que informar sobre la situación financiera de nuestro país. Ahora, de conceder financiamiento al erario, salvo la compra en el mercado secundario de valores, lo que les estaba comentando, de valores emitidos por el Tesoro Público dentro del límite, este directorio es de la más alta autoridad institucional. O sea, el BCR es el que tiene que hacer todas estas gestiones, ¿no?, en este caso, y está compuesto por 7 miembros que ejercen su mandato de forma autónoma. En este caso, el Poder Ejecutivo es el que designa a 4 de ellos, entre ellos al presidente. Y el Congreso ratifica y elige 3 restantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el BCRP eligen representantes. ¿Quién los elige? El Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad? En resumen, ¿cuál es la finalidad del BCRP? Preservar la estabilidad monetaria y su autonomía. ¿Qué es la estabilidad monetaria? La estabilidad monetaria es nuestra moneda, ¿no?, que esté estable, y es el aporte principal del Banco Central. Entonces, al controlarse esta estabilidad monetaria, evitamos la inflación y la superinflación. Entonces, lo cual va a reducir los riesgos de incertidumbre y va a generar mayor confianza en el valor presente y futuro de la moneda. O sea, tú vas a tener con toda tranquilidad que tu moneda va a seguir dentro de una estabilidad y no va a tener esa inflación. Y la autonomía, porque el Banco Central de Reservas es el que va a necesitar, o en este caso va a tener todo el manejo monetario basado en un criterio técnico. O sea, es el que va a tomar las decisiones más adecuadas que orienten a cumplir el mandato constitucional para poder mantener esa estabilidad monetaria que estamos buscando o que tienen que saber lidiar, ¿no?, ante esa situación. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la ley orgánica del BCRP? El banco se rige por lo establecido en la Constitución. Nosotros sabemos que el BCRP está dentro de la Constitución del Perú del año 1993. Entonces, su ley orgánica y su estatuto. Entonces, la ley orgánica está vigente desde enero de 1993, al igual que la Constitución. Entonces, tiene disposiciones sobre aspectos generales, dirección, administración, atribuciones, obligaciones, prohibiciones, presupuestos, entre otros. Todo lo que está relacionado
con el gobierno y los organismos autónomos. Ahora, ¿qué son las circulares? Las circulares del BCRP. Las circulares son las que constituyen las disposiciones de carácter general. Es decir, todo lo que ha dispuesto el banco de carácter general dentro del banco, ¿no? Es decir, el amparo de esa ley orgánica. Y son de cumplimiento obligatorio. Esas circulares se tienen que cumplir sí o sí, de manera obligatoria, en todos los aspectos de las entidades financieras, ¿no? Ahora, estas circulares emitidas establecen normas sobre los billetes, las monedas que están en circulación y todos los instrumentos monetarios que utiliza el BCRP. Las disposiciones de encaje, los sistemas de pago, tasas de intereses, etc. Entonces, esa información va dentro de esa circular que es enviado por el BCRP. ¿Okay? Muy bien, la política monetaria. La política monetaria, dentro de todo, se encuentra dentro del marco de la Constitución. Entonces, la política monetaria tiene que permitir cumplir toda la finalidad que tiene el BCRP. ¿Cuál es la finalidad? Preservar la estabilidad monetaria. Entonces, siempre el BCRP lo que busca es la estabilidad monetaria, evitar la inflación, la superinflación y la devaluación de nuestros billetes y monedas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de la política monetaria? Los instrumentos de la política monetaria que utiliza el BCRP son los instrumentos de mercado, instrumentos de ventanilla, requerimientos de encaje y los sistemas de pago. Entonces, tiene 4 instrumentos muy importantes dentro de la política monetaria. Instrumentos de mercado, instrumentos de ventanilla, los requerimientos de encaje y los sistemas de pago. Muy bien. Veamos. Antes de eso, ¿qué son los instrumentos de mercado? Dentro de los instrumentos de mercado encontramos, por ejemplo, las operaciones primarias de financiación o las operaciones de mercado abierto, que es conocido por la OMA, ¿ya? OMA. Está dentro de los mercados, acá le vamos a colocar OMA. La OMA. ¿Qué es la OMA? Operación del mercado abierto. Dentro de esta operación de mercado abierto están las operaciones primarias de financiación. ¿Cuáles son los instrumentos de mercado? ¿Qué necesitan esas operaciones primarias? La inyección de liquidez. El principal objetivo es inyectar liquidez, tener liquidez. ¿Qué es inyectar liquidez? Tener mayor rentabilidad. Puede ser operaciones de financiación a largo plazo, puede ser operaciones estructurales o puede ser operaciones de ajuste, ¿ya? Pero todas ellas tienen la intención de inyectar liquidez dentro de este mercado monetario, ¿ya? Ahora, los instrumentos de ventanilla. Dentro de los instrumentos de ventanilla tenemos 2, que es de inyección y de esterilización. ¿Qué significa de inyección? De inyección significa que la entidad financiera requiere de fondos líquidos, es decir, este escaso de liquidez, requiere más fondos. Y en el caso de esterilización, es que decir que la entidad financiera cuenta con excedente de fondos líquidos, o sea, tiene más fondos líquidos, es decir, le está sobrando. ¿Ya? Los requerimientos de encaje vamos a ver más adelante, y el sistema de pagos, que son las formas de pago, ¿no? Ya puede ser por cartas, pagarés, al contado, tarjetas de crédito, entre otros. Muy bien, jóvenes, no olviden, ¿no? Si es que tienen preguntar, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, pregunten con toda la confianza del mundo. Muy bien, jóvenes, gracias.